Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Aprendizaje Espiralado, un espacio para hablar de psicopedagogía, arteterapia y también para pensar, reflexionar y, por qué no, dudar. Este podcast está destinado a personas con discapacidad, profesionales de la salud mental, docentes, familias y a todo aquel que quiera abrir la mente. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre mitos familiares. ¿En qué me afectan? ¿En mi familia también existen? ¿Cómo los identifico? ¿Se pueden modificar? En un pueblo pequeño, de una ciudad no tan pequeña, vivía una vieja que siempre supo las historias de quienes llegaban al pueblo. Una mañana bastante gris y lloviznosa de mayo, llegó a este pueblo una familia de italianos recién llegados de Brasil. Sí, de Brasil. La vieja, claro que cuando le dijeron que eran de Italia, pero venían de Brasil, los miró con tal desconfianza que cada uno de los integrantes de la familia sacó su identificación para probar que sí eran de Italia. Parece que en ese momento de la historia era muy importante ser un inmigrante de país en guerra. Se comentaba en el pueblo que el esposo había huido antes de ser llamado a la guerra nuevamente. Cuando la vieja supo esa información, dijo: ¡qué cobarde! No luchar y pelear por su bandera. Huir y no luchar es de cobardes. Con esa mirada encima, la familia empezó a construir su vida. O empezaron a luchar para vivir. Qué paradoja, ¿no? Huyen para no luchar y terminan luchando para vivir en tierras ajenas. Pues para la familia era un honor luchar para obtener sus primeros beneficios. Con el paso del tiempo, las luchas ganadas y los sacrificios superados, esta familia obtuvo su primer gran beneficio. Compraron un campo y comenzaron a trabajarlo. Día y noche permanecían bajo el sol y la luna, limpiando cada centímetro de ese terreno ganado con sudor y sangre. Día a día, ese pedazo de tierra insignificante para alguien se convirtió en el tesoro preciado de esta familia. Poco a poco fueron cercando, construyendo, comprando animales, sembrando y posteriormente vendiendo. La vieja del pueblo siempre decía: esa gente merece lo que tiene por el gran esfuerzo realizado. Pasaron los años y los hijos de la familia crecieron. Algunos se casaron y se fueron del pueblo. Los dos hijos varones se quedaron con los padres en el mismo pueblo. Ambos continuaron el legado de sus padres. Bajo mucho esfuerzo y sacrificio en conjunto, lograron comprar más tierras, más animales y construyeron una casa más grande. Y la vieja dijo: esos dos van a ser buenos y tendrán mucho. Hasta que el hijo de alguno destruya todo de un soplido, como el lobo con la caza de los cerditos. Los dos hermanos se casaron y tuvieron hijos. Esta vez, la vieja del pueblo dijo: la esposa de este no sirve para nada. Se casó para tener hijos, no más. Por supuesto que había una versión contraria
de la vieja respecto de la otra esposa. Pues no pasó mucho tiempo en que el pueblo entero le diera la razón a la vieja. Una de las esposas era mala y no acompañaba a su esposo. Otra vez la vieja habló y esta vez dijo: En esa familia siempre habrá una esposa que no sirva para nada. La esposa difamada empezó a creer que era ella quien debía encontrar en las esposas de sus hijos a la inservible. Por esa razón, ocupó mucho tiempo de su vida en buscar a la esposa inservible. El hijo mayor de esta esposa inservible y madre despreocupada se la pasaba buscando aprobación y cariño. Con el paso del tiempo y las ausencias de su búsqueda, se volvió un hombre frío y de pocas palabras. Casi que no lloraba cuando se cortaba. Y la vieja del pueblo dijo: Ese hombre es un buen muchacho porque se esfuerza y se sacrifica por sus padres. Esa es una señal de cariño y buena educación. A pesar de haber abandonado la escuela para trabajar en el campo, el hijo mayor se esforzó para aprender lo necesario y comercializar sus productos en el pueblo. De esa manera, obtuvo también sus ganancias, se compró su primer vehículo y conoció una buena esposa. Y la vieja dijo: ¡Ah! Esa esposa no es digna de una suegra que busca inutilidad. La madre despreocupada se tomó el tiempo de observar a la esposa del hijo mayor. Y cuando tuvo tiempo, empezó a administrarle un veneno muy usado y bien efectivo: la inseguridad. Poco a poco, la joven fue adquiriendo más y más temor. No puedo cocinar, no puedo tener hijos, no puedo tejer, no puedo hacer nada digno de una esposa. Y sin más que decirle, se marchó. Abandonó a ese buen hijo mayor. Y la vieja del pueblo dijo: Ese joven tendrá que sacrificarse toda su vida y quizás de esa manera algún día sea feliz. El hijo mayor pasó mucho tiempo cerca de su madre, pues ya no tenía esposa. Todos en el pueblo creían que el hijo mayor sería quien cuidaría de la vejez de su madre, aunque ésta no haya cuidado de él cuando era niño. Mas la vieja del pueblo siempre decía: Un hijo debe cuidar hasta el final de sus días a sus padres. Al fin y al cabo, son quienes le dieron la vida. Esa ya es una gran deuda. Un día gris y lluvioso, como la llegada de sus ancestros, el hijo mayor conoció a una joven con quien se casó deprisa. La madre parecía haber visto al diablo. La vieja esta vez dijo: En esa familia siempre habrá una esposa que no sirva para nada. La madre nunca aprobó la decisión de su hijo mayor. Pasó de quererlo como su protector a odiarlo como el mismísimo diablo. La esposa del hijo mayor se esforzó tanto o más que su esposo para hacer que esa suegra la quisiera, mas nunca lo logró. Siempre fue una mala mujer, una loca y una puta ante la mirada de la suegra. La esposa se encerró tanto en su casa para demostrarle al pueblo que era una mujer decente, que olvidó
la alegría de vivir, de ver el sol, de pasear, de ir a comprar. Olvidó sus deseos, lo que le gustaba. La vieja del pueblo dijo: Ah, esa mujer es una señora de su casa. Cuida bien de sus hijas. Las hijas de este matrimonio no aguantaban más las exigencias de su madre. Todos los días pendiente de ellas, parecían encarceladas, aunque todo el pueblo creía que eran unas niñas bien educadas. Ellas sentían que vivían en la cueva mientras el resto de los niños descubría la vida. La vieja del pueblo decía siempre: Esa gente será beneficiada con una buena vida si se sacrifican ahora por educar bien a esas niñas. En esta parte de la historia, las niñas pasaron a ser las más exigidas. Como ninguno de sus ancestros había recibido educación, ellas eran unas favorecidas y debían agradecer eso con buenas calificaciones. De esa manera honrarán a sus padres y ancestros. Ahora el sacrificio les correspondía a las hijas. Una de sus hijas no reparó en ese dicho e hizo su vida tranquila y a su antojo. No estudió, tuvo una hija antes del matrimonio, no se casó, se fue a vivir con un hombre. Por supuesto que recibió juicio de sus padres y del pueblo. Nadie quería volver a verla. La vieja del pueblo dijo: ¡Ah! Esa chica está perdida. Anda en malas juntas, no escucha a sus padres. No le irá bien, no le irá bien. La denominada del medio aún está en el medio. Se aleja de los estereotipos y las exigencias, pero vuelve a cubrir baches. A la distancia, pretende resolver con un llamado o dando indicaciones. Quizás le gana la culpa o se cree superpoderosa. Tampoco se casó. Se fue a vivir sola a la gran ciudad. Ya tuvo varias parejas. Prefiere pagar alquiler en vez de vivir con sus padres. Y casi no vuelve a verlos. Una desagradecida. La vieja del pueblo dijo: ¡Ah! Quiere estar bien con Dios y con el diablo. Las otras dos hermanas permanecen aún bajo el dicho: cuida a tus padres y los honrarás. Haz lo que te digan y triunfarás. Luchar sus luchas te hace digna. Se han olvidado, tal como lo hizo su madre, cuáles son sus deseos. Han olvidado el amanecer y el atardecer desde la selva. Permanecen en la cueva, oscura y pegajosa. La vieja del pueblo dijo: Los que se quedan triunfarán. Ellas son buenas hijas. Esos padres envejecerán solo con las hijas que los merecen. Cierto día quisieron escapar. Andar. Mencionar en voz alta sus deseos de caminar un sendero libre y selvático. Cuando empezaron a escaparse, alejarse del pueblo, escucharon la voz de la vieja que decía: ¡Ah! Ahí van los últimos. Se repite la historia. Hay hijos que abandonan y otros que se quedan. Esa pobre gente tuvo hijos que se fueron. Ahora están solos y desprotegidos. Lo dudaron tanto, sintieron tanta culpa, que a mitad de camino retrocedieron. Se arrastraron por el perdón de sus padres
y juraron no avanzar, ni siquiera pensar en una vida independiente y lejos de ellos. El recorrido de la vida se les hizo borroso. Nunca descubrieron cómo era el camino más allá de la visión de sus padres, incluso más allá de esa cueva, más allá de la selva, más allá de sus narices. Las limitaciones o modos de aprendizaje de las nuevas generaciones están atravesadas y nutridas por las creencias familiares e institucionales. Según Bateson, el mito familiar es un número de creencias bien sistematizadas y compartidas por todos los miembros de la familia, respecto de sus roles mutuos y de la naturaleza de su relación. Contienen muchas reglas secretas de las relaciones que se mantienen ocultas. El mito familiar tiende a formar parte de la imagen interna de la familia y expresa la forma en que es percibida, no tanto por los demás como por sus propios miembros, desde adentro. Personalmente crecí con el mito familiar de para ser alguien en la vida debes estudiar, lo cual generaba presión en el rendimiento escolar y en la posterior elección de vida. También implicaba exigencia respecto a calificaciones obtenidas, expresando otro mito en torno al aprendizaje. Tu única obligación es estudiar. Los mitos familiares se establecen como verdades únicas y absolutas a cumplir. Otorgar significatividad a ciertos símbolos es una creencia familiar, ya que cada grupo familiar, teniendo en cuenta su historicidad, adoptará simbolismos ofrecidos y sostenidos transgeneracionalmente. Es por esto que no toda familia otorga la misma importancia a la religión, a la música, al deporte, al arte, a la educación. Por ende, las posibilidades y las ofertas en torno a los aprendizajes y las experiencias están rodeados de esas creencias. Algunos ancestros dicen: a las palabras se las lleva el viento, mas no existe huracán alguno capaz de llevarse el peso de las palabras. El peso de la palabra está en todos los ámbitos intervinientes de la vida de una persona. Es decir, que siempre que se esté involucrado en un ámbito de interacción, escuela, trabajo, familia, compañeros, colegas, amigos, una persona nunca será ajena a las intervenciones, a los pesos, a las huellas, discusiones o entrecruzamientos, ya sea atacado o alabado. Las palabras, los dichos, las tradiciones, las creencias o las herencias las recibimos de manera verbal, narradas o con fotografías, con gestos, modos y maneras de actuar. Todas ellas han estado en nuestras generaciones anteriores y han persistido gracias a los aprendizajes y aceptaciones de las nuevas generaciones. Por eso cada familia constituye su propia identidad, o como expresa Bateson, su propio mito familiar. Al trabajar con niños, en el consultorio sobre todo, he tenido la posibilidad de visualizar palabras, gestos, modos que acarrean, sostienen y fundamentan el mito familiar. Una paciente, recuerdo hace bastante ya, no lograba ser autónoma y producir sus propias escrituras o elegir entre varias opciones. No lograba identificar dónde radicaba su propio deseo, lo cual se ve fortalecido por un núcleo familiar que la describe con la fuerte impronta de ella no puede hacer las cosas sola. Nunca supo manejarse por su cuenta. Sola siempre se equivoca.
Dejarla sola es saber que después se tiene que hacer de nuevo. Yo sé lo que le gusta. Yo sé lo que va a decir. Es buena, tímida. Estas parecen simples descripciones de una familia que dice conocer a su hijo. Son en realidad las partes visibles de un mito familiar en los cimientos. Quizás suena cruel, pero todos, en alguna instancia, cargamos con palabras provenientes de un mito familiar que nos conducen a cumplir ciertos roles. El mito familiar pertenece no solo a lo transferido familiarmente de generación en generación, sino que pertenece a un grupo de mitos avalados socialmente. Es por este aval que persisten y se reproducen en las familias, instituciones y grupos culturales. Podemos decir entonces que el acervo cultural se nutre de los aportes y los significados de cada persona involucrada en ella, como también de cada persona se nutre de los mitos socioculturales. Los mitos familiares emanan de la sociedad, se reproducen en ella y la retroalimentan. Es decir que, sin mitos familiares, no existirían los mitos socioculturales que nos sostienen como sociedad cultural. Las creencias que forman parte de los mitos familiares les permiten a las personas sostener acciones, manifestaciones, esperanzas, rituales, modismos, que a veces no tienen una explicación tangible, sino que las mismas se comparten a nivel sociocultural y otras coexisten solo en el seno familiar particular. Ahora les voy a mencionar algunas de las creencias populares que creo que son más habituales y que seguramente han escuchado. Si barres de noche, echas tu suerte afuera. Pasar por debajo de la escalera te traerá mala suerte. Tirar comida traerá miserias. Siempre hay una oveja negra en la familia. Secreto en reunión es mala educación. La escuela es el segundo hogar. Todo sacrificio tiene su recompensa. Como siembres, recogerás. Las creencias en torno al aprendizaje son variadas. Los aprendizajes por experimentación, basados en el juego, en el deseo del aprendiz, tienden a ser las opciones menos serias, entre comillas. Las familias o adultos en busca de formación buscan la titulación oficial, el aval de una institución reconocida o la popularidad entre los consumidores. Cuando una familia piensa en el aprendizaje de sus hijos, piensa en un contexto externo, obligatorio y formador. Las familias suelen pensar que una buena educación será aquella que más dinero le cueste y encierran a la educación bajo el sacrificio. Sin embargo, esta creencia en que será mejor el aprendizaje bajo las creencias anteriores no posee verificación, comprobación o consolidación, ya que los aprendices de instituciones no reconocidas o aquellas basadas en una pedagogía alternativa poseen las mismas o incluso más posibilidades de adquirir conocimientos válidos. Los invito a crear su propio momento bitácora o su propio libro bitácora, en el cual puedan animarse a bucear entre estos mitos que identifican en su familia, estas creencias, a escribir sobre sus propios conocimientos y percepciones del mundo y de su familia. Siempre que hacemos estas bitácoras, se abren puertas, se abren sentidos. ¿Qué rol crees que cumplís dentro de la creencia familiar?
¿Estás creando tu propio mito familiar a partir de la construcción de tu familia? ¿Qué creencias modificaste? ¿Qué parte de tu mito familiar derribarías? ¿Qué creencia o mito sostenés conscientemente y cuál sostenés sin darte cuenta? Como ladrillo del mito, las creencias deben servir para sostener algo mayor. Cuando las creencias son compartidas entre, por ejemplo, la escuela y la familia, el mito existe en ambas instituciones. O bien, una misma creencia alimenta dos mitos diferentes, uno escolar y otro familiar. En estos casos creo que no se genera conflicto estructural entre ambas instituciones. En cambio, cuando la creencia no sustenta a uno de los dos mitos, aparecen los quiebres, las diferencias, los enfados o los cruces, que desencadenan en una nueva búsqueda de institución para la familia o una nueva vacante para la escuela. En este caso, las creencias que se cruzan o se chocan son las que generan conflictos entre institución familia e institución escuela. En dicho cruce queda el aprendiz entre la espada y la pared. Es quien recibe y quien debe dar cuenta de, sin poder expresar su deseo genuino respecto al aprendizaje. En este camino de creencias, los aprendices quedan sujetos a las creencias familiares y a las escolares. Deben formar parte, porque es lo que corresponde. Me pregunto si ¿será que por seguridad de sostener el propio mito anulamos la reconstrucción o la construcción del mito propio a cada aprendiz? ¿Será que mis creencias son el sustrato que fortalece las raíces del ancestral mito familiar? ¿Será que si cambio el sustrato, seco al mito? ¿Será que me espera la soledad luego de eliminar el mito ancestral? No deseo estar sola. Lo corro, lo alejo, me hago la que lo olvido, pero cada tanto lo resucito, lo riego, le doy fuerza, lo recupero de tanto en tanto. No quiero quedarme en la soledad de construir mi mito. ¿Será que la soledad me hace volver al lugar que conozco, aunque no me guste? ¿Será que elijo el mismo mito creyendo que cambio las creencias? ¿Será que no sé qué mito quiero construir? ¿Será que usted sabe qué mito lo habita? ¿Será que lo elige o lo aplasta? ¿Sabrá? ¿Sabremos? ¿Quién sabe? Este podcast es un espacio original de reflexión. No busca reemplazar procesos terapéuticos, sino invitarte a pensar, cuestionar y descubrir nuevas miradas. Si querés un acompañamiento más personalizado, podés contactarme para coordinar un encuentro individual o seguirme en redes como @aprendizaje_espiralado. Si tenés alguna pregunta, inquietud o reflexión que te gustaría explorar juntos, déjame tu mensaje. Podés ser parte de los próximos episodios. Gracias por estar del otro lado y por acompañarme en este viaje de aprendizaje espiralado. Te espero en el próximo episodio para seguir pensando y creciendo juntos.